Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al 11º capítulo de este programa, La Constitución en Construcción. Saludamos muy cariñosamente a quienes se suman semana a semana a través de las plataformas digitales de País Lobo y a quienes nos sintonizan en las radios, en Radio Sago, en Radio Despierta y en Radio Mía. Oye, semana intensa en el Consejo, siguen las conversaciones en las 4 comisiones, mucho debate para llegar a acuerdo porque se tienen que empezar a votar en pleno las enmiendas. Así que entremos en materia con mi querida amiga panelista Rocío Gambra. ¿Cómo estás? Hola Alicia, muy bien, con muchas preguntas, muy reflexivas he estado esta semana en particular, ¿ah? Porque creo que estamos en un nuevo ciclo, en un nuevo punto de inflexión en todos los sentidos y ámbitos de la política nacional. Partido, o sea, punto de inflexión, yo creo que se suma al debate de la contingencia, Rocío, porque conversamos la semana pasada de cómo lo que está pasando afuera estaba afectando el debate adentro del Consejo, y yo creo que es imposible que no permee, ¿cierto?, lo que está pasando. Una de las comisiones que tiene a cargo muchas cosas definitivamente trascendentes, opino yo, en este debate, es la Comisión de Principios. Y entiendo que tú tuviste la oportunidad de conversar con una consejera. Así que cuéntanos un poquito de qué va eso para que entremos en materia en esos aspectos que a mí me interesa conversar mucho. Oye, sí, primero tengo que hacer mis descargos. A ver, Todavía no logro, yo he estado tratando de conversar desde el principio, para aquellos que nos siguen en este programa. Desde que partió la convención, desde que partimos con este programa, siempre antes yo hago una conversación con algún convencional de distintos partidos políticos, de distintas comisiones, pero todavía no lo logro con republicanos. Yo no puedo creer, de verdad, querida Alicia, que ninguno sea capaz de darse 15 minutitos para conversar conmigo y les hago un llamado, por favor, porque de verdad que me da un poco de lata no tener la visión que ellos tienen. Y ahora sí le doy las gracias a Yvonne Mayeldorf, que espero haber pronunciado bien su nombre porque es un apellido bien complejo. Ella es convencional por Rancagua, es abogada, periodista y política de Renovación Nacional. Y, como tú bien señalabas, forma parte de esta comisión de principios, derechos civiles y políticos que consiste en los primeros 15 artículos de la nueva propuesta de constitución. Por lo tanto, ahí está. Y lo primero que le pregunté, igual que a todos, ¿cómo estaba el ambiente en este minuto? Y me dijo, bueno, las conversaciones están álgidas. Entramos esta semana en materia derecha. Hemos tenido largas y muy trascendentales conversaciones respecto a lo que significa un Estado social y democrático de derecho, a seguridad y terrorismo. Eso eran como los dos temas que para ella eran de gran relevancia y que han tenido conversaciones de fondo en estos puntos. Y, por ejemplo, te puedo comentar que hay un tema en particular, una enmienda que presentó el sector progresista o de izquierda, los otros 17, como yo también les he mencionado, que para ella era un tema muy relevante, y no solo para ella, sino para Chile Vamos en general, era un punto de una línea roja, así como el otro día les comentaba que para la izquierda una línea roja era que los tratados internacionales referentes a derechos humanos no estuvieran en igualdad de posición con la Constitución. Para la derecha, una de las líneas rojas es el tema plurinacional, que ya sabemos que dentro de las bases eso no está, pero dentro de las enmiendas presentadas se había presentado una en la cual señalaba que era como Estado social y democrático de derecho intercultural. Y esa palabra dijeron, no, por ningún motivo esto no puede ir zanjado. Nosotros estamos disponibles para reconocer a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena en general, así como que tú tenga esa parte, pero no en el primer artículo de la Constitución. Entonces, eso era una de las conversaciones que se tuvo ya en esta comisión y que estaría más bien zanjada, porque sabemos que el progresismo no puede avanzar en nada, ni escribir nada, sin el apoyo de Chile Vamos, ni de parte al menos de republicanos, y Chile Vamos no estaría disponible para poner este punto, al contrario, sería una línea roja, por lo tanto eso ya habría quedado más o menos zanjado. ¿Qué te parece a ti eso, Alicia? Porque no quiero hacer un monólogo eh, de todo lo que conversé.
Oye, sí, me llama la atención que Republicanos no se haya acercado a conversar contigo, Rocío, a pesar de todo tu intento, ya que tienen a 22 miembros en el Consejo de 50 que son. O sea, no es que sean poquitos, que todos tengan la agenda llena. Tiene que obedecer quizás a otro tipo de estrategia, quizás ellos están más bien herméticos porque saben que lo que digan puede ser usado en su contra porque tienen el control casi absoluto. Recordemos un poquito los números de este proceso, en donde de 50 miembros del Consejo Republicano, ya dijimos, tiene 22, la otra derecha, que vendría siendo UDI, RN y Evópoli, tienen 11, y el oficialismo son 17 si es que contamos a pueblos originarios dentro del oficialismo, ¿cierto? Entonces, como el quórum para aprobar en el Pleno son 3/5, se requieren 30 personas de las 50 para aprobar. Por lo tanto, como tú muy bien decías, el oficialismo requiere a 13 personas adicionales para poder aprobar alguna enmienda, si es que contamos un bloque de 17 más 13. Significa que le sumamos la otra derecha que tiene 11 y necesita por lo menos 2 republicanos. Por lo tanto, el oficialismo necesita republicanos. Republicanos, a su vez, como tiene 22, requiere 8 votos adicionales. Por lo tanto, republicanos más la otra derecha podrían aprobar lo que ellos acuerden, porque con eso ya superan los 30, tienen 33. Y la derecha, la otra derecha, la que tiene 11, requiere 19 votos adicionales. Por lo tanto, supongamos que suma todo el oficialismo, también requiere de 2 republicanos. Por lo tanto, aquí verdaderamente el control lo tienen republicanos. Entonces, la gran pregunta, Rocío, es si es que republicanos va a actuar como bloque con sólido 22 o en algunos puntos se puede fraccionar y votar dividido. Esa es la gran duda que va a empezar a despejarse a partir de la próxima semana cuando ya empiecen en el Pleno a votar efectivamente. Sí, eso yo creo, me arriesgo a pensar que van a actuar más bien como bloque que como votos independientes por la forma en la que han tenido de actuar hasta el minuto republicano, muy concentrado. Y está bien, es parte del juego, es parte de la democracia, es parte de las distintas culturas que reflejan los distintos grupos. Y yo creo que en ese sentido no, es muy poco probable que alguna enmienda presentada por sí solo de la izquierda, en particular de los progresistas, se tienda a aprobar si no hay un apoyo transversal en general. Eso es interesante. Ahora, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Este es un punto de los que yo te señalaba y en particular a mí me llamó la atención porque hay en este minuto, y aquí me bajo un poco contingencia, una conversación que se está dando y que personalmente he tenido también con distintos caciques y loncos acá en la región de los lagos, porque hay un tema de reconocimiento del pueblo huilliche en particular, y ahí hay una conversación entre el pueblo huilliche y mapuche huilliche. Bueno, pero eso es algo que estamos viendo aquí localmente en la región de los lagos y que ha saltado en este minuto. Por eso me llamó en particular este punto, aparte de lo que ya se supo que fue un punto de no retorno de la convención anterior. Otra de las cosas que conversamos, y para ella era muy relevante, y me dijo que también se estaban teniendo conversaciones respecto a terrorismo en particular y cómo se abordaba de parte en en este nuevo proceso constituyente. No quiero sumar las dos cosas, no, no es de lógica uno con la otra, pero sí se estaban conversando, no ahondamos en profundidad, pero sí era algo que para ella era muy relevante en particular. Otro de los puntos que obviamente la contingencia estaba marcando era el tema de corrupción. Y le pregunté, dentro de esta comisión, ¿se está tratando algo ¿cómo se llama? De probidad en particular, de corrupción? Y me dijo que sí, que las conversaciones transversalmente han estado transversalmente, digo, no solo porque en esta comisión, sino en otras también. Y hay una enmienda presentada por la bancada de Renovación Nacional y la UDI que dice relación con una agencia anticorrupción. Y eso es bien relevante, y decía, ese tema no se está tocando en esta comisión, pero sí en la de ¿cómo se llama, Lisa? ¿Agentes autónomos? No, Órganos instituciones autónomas. autónomos. Órganos autónomos, exactamente. Y ahí se estaba conversando. Entiendo que tú pudiste revisar más al respecto a esta agencia anticorrupción. Sí, señalan que, ahora no tengo el artículo aquí,
¿Se te perdió? Entre toda la información, porque la Ali siempre se prepara y trae un montón de apuntes y notas y todo, así que Aquí está, el punto 6. eso. Dice, existirá un órgano colegiado autónomo de derecho público y con patrimonio propio denominado Agencia Nacional contra la Corrupción, que tendrá por función la prevención de la corrupción. Para tales efectos, la agencia colaborará con los órganos encargados de la prevención, investigación y sanción del delito mediante la elaboración de informes técnicos y el análisis de políticas públicas. Una ley institucional determinará sus competencias, organización y demás funciones. Mira, qué bueno que traes a colación este artículo, porque realmente para mí, como decía, es uno de los centrales, porque fuera de micrófono, Rocío, conversábamos respecto de la poca intención de aprobar este nuevo proyecto, a pesar de que todavía no está escrito en su totalidad. Tenemos un anteproyecto sobre el cual se van a hacer modificaciones y no sabemos aún, al minuto que estamos teniendo esta conversación, qué de eso va a quedar y no. Y esta es una enmienda, esto es una propuesta que se coloca para mejorar ese artículo 10 y poner algo más enfático, como que se encargue de la corrupción en sí mismo, un órgano especializado respecto de eso. Entonces, nosotros conversábamos con Rocío y razonamos, decíamos, ¿cuáles podrían ser las papitas, los dulces, los caramelos que podría traer este nuevo texto que haga girar la opción de rechazar a la opción de aprobar? Tenemos que ver por qué la gente está tan desencantada. Tenemos que hacernos cargo de eso. Compartimos una encuesta de UDP y Feedback que dice que un 60% de las personas está dispuesta en este minuto a votar en contra, a pesar de que no está el texto. Entonces, ¿qué crees tú, Rocío? ¿Tú crees que la corrupción sería, el combate a la corrupción, yo le sumaría la muerte cívica? O sea, en algún minuto recuerdo... Esa era eh, otra de las propuestas que ella estaba viendo, y eso sí se conversaba en esta comisión. De hecho, qué bueno que lo traes, porque ella me decía, la muerte cívica es algo que nosotros queremos que quede plasmado en este minuto. ¿Y qué es la muerte cívica? Es que no puedan ejercer ningún cargo público nunca más alguien que haya estado asociado con corrupción. Entonces, es muy relevante y es una de las cosas que no tiene actualmente la constitución que nos rige, ni tampoco leyes actuales que nos rijan en esa materia. El nunca más alguien se puede presentar a un cargo público. Hemos visto en otros países también que se ha dado que personas, presidentes, expresidentes que han estado acusados de corrupción, que han estado cumpliendo condenas, después vuelven y se vuelven a presentar y uno dice, pero ¿en qué mundo? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, yo creo que efectivamente eso es uno de los avances. No sé si será suficiente, pero sí creo que es algo que efectivamente le puede hacer sentido a la sociedad chilena. ¿Por qué? Porque si no aprobáramos ahora este proceso, o sea, si al menos quedaran en el resto de las cosas igual a la constitución que ya tenemos y avanzáramos con 3 o 4 cosas que fueran de particular relevancia en la zona de máquinas que permitieran avanzar hacia mejoras de la vida y de cómo nos relacionamos como sociedad, creo que sería muy bueno irnos en la campaña de la prueba en ese sentido. ¿Por qué? Porque si no, ok, cerramos este proceso, no se vuelve a actuar de constitución. Uno, quedamos con temas que no están zanjados, que están inconclusos todavía, o sea que tenemos que volver a discutir de otra manera en el Congreso porque son problemas no resueltos. ¿De qué mejor manera de poder resolverlos al tiro ya? O sea, si ya tenemos la posibilidad y estamos dándonos el tiempo de hacer esto, bueno, ocupemos esta oportunidad y terminemos con esas problemáticas que están de manifiesto en la sociedad que son tan claras. Una de esas es el tema corrupción. So, yo decía, no me acuerdo si en este programa o en el otro que tenemos, Política Podcast, cuando conversamos, que de repente este tema de las fundaciones, de los convenios y de cómo se están manejando las platas públicas, no será un salvavidas de la democracia en este minuto, porque tener tan de manifiesto una problemática, un gran problema, en un momento en el cual tú estás viendo cómo resolverte y cómo vas a hacer el acuerdo de aquí para adelante, no sea en el justo. O sea, destapaste la olla que está a la escoba justo antes que te pusieras a cocinar. O mientras estabas cocinando, te encontraste con una olla muy buena que tú pensabas que era tu mejor olla y en realidad estaba toda sucia. Bueno, aprovechemos de limpiarla.
aprovechemos de hacerlo y ese es este momento. Y ahí hay dos grandes propuestas, que una sería la Agencia Anticorrupción y la otra, la muerte cívica. Y además yo agregaría una tercera, Alicia, que es el tema de probidad, que esté como espíritu dentro de los cargos que se están ocupando de elección popular. Sí, sí. Mira, yo si tuviera ese puro artículo de la muerte cívica, yo firmo, porque resulta que siento, sí, es que de verdad yo siento que el principal problema de la política en este minuto, Rocío, es la corrupción. Por eso la gente no cree, por eso hay tanta desconfianza, porque todo lo que emane del poder político en este minuto viene teñido de un manto de duda, y viene un manto de duda porque efectivamente la democracia, y no solo aquí en este país, en el mundo, no está siendo capaz de resolver los problemas, porque la política se transformó en una empresa en sí misma, o sea, en el fondo le da trabajo a los mismos de siempre, entonces la gente siente que eso es impenetrable, o sea, nunca vamos a poder limpiar la política porque los mismos que hacen las reglas son los que se benefician de ella. Entonces, si viniera un algo que dijese cualquier acusado de corrupción nunca más se va a poder presentar a Espérate, ningún cargo de elección popular, de verdad sería un punto bisagra en nuestra historia, porque en este minuto lo máximo que tenemos son acusaciones constitucionales, que lo único que hace es que los manda a estudiar 5 años y cuando vuelven empoderados y ahí están de nuevo, po. Entonces, de verdad, yo creo que, por lo menos para mí sería un tremendo cambio si es que se logra poner, pero poner en serio. No una cosa de maquillaje, una cosa que suena muy linda, pero que no es capaz de llevarse a cabo después. ya, pero no es acusado, es convicto, porque una cosa es como que está en un Ok, proceso imputatorio, sino que efectivamente se probó que hizo algo en contra ok, de la Constitución o de el aparato fiscal, mal uso de condenado. recursos públicos, claro, Condenado, 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 pero sí. no, a ver, pero para que nos entendamos, la corrupción tiene muchas formas de manifestarse. O sea, una cosa es coger plata que no era para eso y llevártela para otros fines, llevártela para ti incluso, ya, eso es corrupción. Pero también es corrupción aceptar un soborno, por ejemplo, o cambiar tu voto en función de quién te financia, eso también es corrupción. Lo que pasa es que nosotros la tenemos como súper normalizada en muchos aspectos, entonces ya no nos llama la atención. Pero si fuésemos capaces, Rocío, de poner en esta Constitución un eje clarísimo respecto de la corrupción, yo creo que podría, no digo que va a cambiar, pero podría empezar a cambiar la política y podrían empezar a entrar personas con otro interés a la política, que no sea solamente beneficiarse a sí mismo. Porque yo leo, y me di la lata de leer ya que Revolución Democrática está en una crisis tan profunda, yo me fui a su página, a su principio, a su declaración de principio, y dije, a ver, ¿en qué creen estos chicos? Y empecé a leer, oye, la declaración de principio te la compro, o sea, es una cuestión perfecta, maravillosa, tienen principios democráticos de transparencia, de igualdad de género, de ética en la política, de autonomía, de diversidad, de respeto a la institucional, en fin. Pero cuando llega el minuto en los que nada de eso se puede cobrar. Mm. Sí, les dicen, oye, te vamos a sacar un ratito, te vamos a sancionar, pero ahí vuelven reforzados. Entonces, y más encima, sin meternos en la contingencia, pero cuando dicen que don Giorgio Jackson renunció casi por inmolarse como cual virgen en el volcán para sacrificio a los dioses, de verdad, yo digo, no entienden nada. Entonces, la política está así de desconectada. Entonces, si logramos cambiar eso a través de un artículo que se haga cargo de la corrupción, de verdad, yo lo aplaudo. Sí, bueno, ese es uno de los artículos que yo creo que efectivamente, bueno, no solamente ese artículo, sino que son varias instancias que estarían dentro de la Constitución que permitirían ir en una línea de políticos más limpios, en teoría, ¿ya? O por lo menos que puedan ser juzgados con penas un poco más duras y que impliquen algo que le duela al político en particular. Eso es una de las cosas como relevantes que se están conversando también. Hay otras dos que también que comentamos en particular que se ven en esta comisión, que es los derechos de los niños en particular y el reconocimiento que ellos tienen. Y aquí también era una parte de la conversación que por lo menos era interesante en el sentido que ella me comentaba que en la comisión de expertos no tuvieron suficiente tiempo para analizar este tema en particular. Un tema de relevancia que por lo menos para mí es importante. Yo sé que varios que tienen
tienen esta sensibilidad especial, porque los derechos de los niños tienen que estar garantizados a niveles de Estado, pero hemos visto tal nivel de vulneración, no solo a nivel de las familias, o sea, cuando quedan sin familia, sino a nivel de Estado. No estamos llegando en este grupo al cual deberíamos llegar, que no tiene nada más que el Estado cuando ya a las familias les falló. Entonces, ¿cómo eso está? Y eso es parte de la conversación que se está teniendo. Y la propuesta que ella traía era, por un lado, subir el lugar en el cual se garantizan los derechos de niños, niñas y adolescentes, porque en este minuto se encuentra en el lugar 14, es decir, quedó en la colita. De los 15 primero quedó 14. Entonces decía, esto me parece que no es tan relevante y lo que es, o sea, que le resta relevancia que esté más abajo ya. A lo mejor es un tema que no es tan relevante, pero sí es como Estado, qué cosas nos importan como nación y como chileno, el grado de importancia dentro de ese nivel. Entonces ella decía, después de la familia, debiera ser como una cápita enseguida al ladito, el tema de los niños. Y junto con los niños, ella estaba tratando de poner otra enmienda relacionada con la protección al embarazo en general. Y sabes que lo encontré como que no lo había escuchado antes y por lo menos me hizo sentido de reflexionarlo. Y aquí es donde, ¿por qué voy a eso? Los niños en este minuto tenemos un tremendo problema eh, ¿cómo se llama esto? Estamos perdiendo la batalla contra el narcotráfico. Tenemos de delincuencia. Y dentro de eso cada vez vemos niños más pequeños que se meten en este tema. Esos niños están ahí porque no tienen otro sentido. ¿Por qué? Porque el sistema chileno les falló. Y lo que se ha visto, y lo conversamos el otro día, ¿te acuerdas, Alicia? Creo que en este mismo programa, donde yo les decía, los niños, la mayor diferencia que está son los primeros meses de vida, donde ya estás viendo diferencias de qué tan exitosos van a ser en la sociedad en general, o sea, con qué tan adaptados, etcétera, van a poder estar. Si nosotros nos damos la vuelta y empezamos a pensar las problemáticas de una manera diferente y engancharlas de una manera diferente, y vemos el tema del embarazo como un momento en el cual nosotros tenemos que fijar la mirada previa antes de que la vida de ese niño ya quede completamente marcada, bueno, yo sé que me estoy yendo súper atrás, pero si empezamos a cambiar la forma en la cual entendemos la sociedad y efectivamente hacemos cargo de la protección, podemos empezar a adelantarnos a los problemas y no a reaccionarnos en temas donde ya no hay, em, no hay vuelta atrás, finalmente. O sea, ¿tú qué haces con un niño de 13, 14 años que ya no tiene respeto hacia la autoridad, donde ya no instauraste las bases en las cuales tienes que hacerte cargo? ¿Qué vas a ir a hacer con ellos? ¿En qué minuto va a ser un cambio? ¿Y cuánto te va a costar? Eso después también, o sea, si nos ponemos prácticos en temas de lucas. Hay un dato, y aquí un segundo, un dato sumamente relevante. Tú estás gastando cerca de 1.000.000 de pesos en un preso y estás gastando 250 lucas en un niño, 200.000 pesos en pensiones. Entonces, si no nos adelantamos antes y quedamos eso y hacemos esta conversación y este nivel de reflexión a nivel constitucional, es muy poco probable que podamos obtener resultados distintos y tengamos una sociedad que en realidad va camino al despeñadero en vez de ir a hacer los cambios profundos. Eso me pareció súper relevante la conversación. Súper interesante, Rocío. Quiero explayarme, pero tenemos que irnos a una pequeñísima pausa comercial, así que a la vuelta te hago mis comentarios. Ya volvemos. Bien, fue cortita esa pausa, así que estamos de vuelta en este segundo bloque de conversación con Rocío Gambra, nuestra entrevistadora estrella, panelista, influencer de la política ya a estas alturas, Rocío, ¿cierto? Bueno, estábamos hablando respecto de la protección de la niñez y cómo lo vemos como sociedad. Yo encuentro que es súper válida la reflexión, pero una vez hecha esa reflexión y haber tomado la convicción, el convencimiento de que son dentro de los primeros años en donde tú puedes hacer la mayor diferencia de los niños, a mí me gustaría, Rocío, que eso se materialice luego, porque si es que nos vamos a lo que tenemos escrito hoy en día, tenemos un servicio de mejor niñez, que fue un servicio continuador, mejorado, se supone, del antiguo Sename, que era el infierno en la tierra, por lo que hemos conocido de testimonio, ¿cierto? Tenemos educación gratuita y obligatoria en la básica y en la media,
Sin embargo, tenemos mucha deserción escolar y son cifras que al parecer a nadie le importa, porque las seguimos teniendo ahí. Y nosotros sabemos, Rocío, que un niño que se cría en la calle, que no va a la escuela, es un niño que justamente va a ser víctima de lo que tú dices, de la delincuencia, del narcotráfico, y cada vez nosotros vamos bajando la ley de responsabilidad penal, la tenemos a los 14 años, entonces consiguen niños de 13 años, después la vamos a bajar a 13 años, van a conseguir niños de 12 y esta cosa no tiene fin. Entonces la mejor manera de combatir eso es preocuparnos de qué pasó con un niño que no llegó a su escuela ese día. ¿Dónde estuvo? Entonces, si es que eso de verdad, con las leyes que ya tenemos, no lo estamos considerando, digo yo, ¿qué más tenemos que escribir en la Constitución para que eso siga pasando? Entonces, nuevamente, ¿es la corrupción? ¿Es que hay gente en los cargos que no se preocupa de hacer lo que tiene que hacer y no hay cómo echarlos? ¿No hay cómo reemplazarlos con gente que sí está motivado porque quieren estar ahí para justamente hacer la pega? Esa es mi duda, Rocío. O sea, finalmente es un problema de constitución, es un problema de leyes, es un problema de actores. ¿Cómo hacemos? Porque si no vamos al nudo y no cortamos en donde está el nudo, vamos a tener una muy linda constitución nuevamente escrita y no va a pasar nada. Sí, bueno, a mí me recuerda una de las iniciativas populares de norma que logró la cantidad de firmas necesarias para poder ser conversada, que de hecho me voy a dar la vuelta, me voy a quedar esta semana, ya que se van a empezar a votar finalmente las enmiendas en las distintas comisiones. ¿Qué pasó con la iniciativa del No Más Pitutos, que presentó Pivotes Horizontal, que justamente va en esa línea? O sea, yo creo que una cosa es el espíritu que está en la Constitución actualmente, o sea, hacia dónde nosotros nos vamos caminando como sociedad, y por eso creo que es relevante al menos tener la conversación respecto al momento de protección en el que vamos a estar dando. Segundo es las leyes que tenemos aplicadas, y la otra es la voluntad, porque si tú tienes leyes y cosas que tú vas a un sistema que te permite ir a buscar a aquellos culpables, pero las personas que están dentro del sistema no están respetando esas leyes, no tienen la voluntad para poder seguir el espíritu constitucional, bueno, estamos todas las masas, pues ahí estamos súper mal. Entonces, por eso me recuerdo esta iniciativa popular de norma, porque va en la idea de que las personas que integren el gobierno, o sea, el Estado en general, que es mucho más que el gobierno, son las personas de planta, sean personas de carrera y que además sean, no sé si las mejores, ¿ah? Pero sí las que tengan, que, que se rijan igual que el resto. No tienen por qué tener un sistema separado, sino que vayan en la misma línea que el resto de los trabajadores, finalmente, que permita también no tener estos problemas que vemos de personas que no están haciendo bien su trabajo, pero que no las puedes desvincular o le generan un costo altísimo al gobierno en particular. Entonces yo creo que son distintos niveles, Alicia. Uno es el espíritu que nos señala esta propuesta o la constitución actual que tenemos, que es parte de la revisión. La segunda es el tema de las leyes, que los castigos sean acorde a al, a la al delito que está cometido. Y la tercera, que tengamos funcionarios públicos y instituciones que sean autónomas también y que les permitan ser distintas de los gobiernos de turno. Hay cosas que son fundamentales en una sociedad que tú necesitas que mantengan cierto estilo, cierta línea, independiente del gobierno de turno. Y aquí me voy a meter de nuevo en contingencia, Alicia, porque yo entiendo que el gobierno de Sebastián Piñera II hizo una ley, o sea, un organismo autónomo de educación, que se encarga de supervisar no sé si la calidad o cierto La estándar educativo. agencia de La- calidad es eso, ¿no? Sí. Claro, pero me queda la duda, ¿y por qué me meto en actualidad y me doy una vuelta? Porque actualmente tenemos un ministro que es comunista, donde el principal foco de la discusión de su, ¿cómo se llama? De su investidura, podríamos decir, es que es comunista. ¿Y por qué? Porque los comunistas se ha visto a lo largo de la historia que tienden a ocupar la educación como un método de mantenerse en el poder también. O sea, entonces ahí es relevante de cómo un gobierno utiliza, si estamos hablando de educación pública, donde tú eh, estás moldeando el pensamiento
de tu principal recurso del país, que es el recurso humano, que son los niños, que es el futuro, bajo un gobierno en particular. Entonces, ¿cómo tú vas? Y yo creo aquí, más que sea comunista o no, que es algo que está en la palestra actualmente, sí, ¿por qué si hablamos de una educación fuerte, no hablamos de una agencia autónoma que te diga qué es lo que se tiene que pasar o cómo lo pasas tú dentro de la educación pública? No sé si me entiendes Te lo que te entiendo quiero decir. perfecto y yo creo que está súper en consonancia con lo que quiere la mayoría de las personas de acuerdo a las encuestas que estamos leyendo, que es que la política resuelva problemas, no los cree, ¿cierto? Que los resuelva. Entonces, me pregunto yo y reflexionaba respecto a esto, Rocío, si no será el minuto, dado todo lo que está pasando afuera, toda la polarización, todo esto que, oye, ¿no es raro que podamos tener Bachelet Piñera de nuevo? ¿Has escuchado las últimas declaraciones? El expresidente Piñera está muy saliendo mucho y la expresidenta Bachelet dijo, bueno, o sea, si me ponen en ese dilema, capaz que sí. Bueno, en fin. No será el minuto, pensaba yo, de dejar las ideologías un ratito en el cajón, ser un poquito más pragmático y ver qué resulta y qué no resulta respecto de cada problema. Porque si tú vas con un problema, con la solución forzada y tú dices, mira, yo lo único que tengo es un martillo, por lo tanto yo voy a ver puros clavos y donde pillo un clavo le voy a empezar a pegar, tú decís, bueno, pero ¿no será el problema que tú solamente tienes un martillo? ¿El problema no serás tú como político que no estás pudiendo entregar soluciones fuera de la caja? Porque te moldearon de cierta manera, tu ideología te dice la cosa va por aquí y tú tienes que tratar de encajar la cosa para que resulte tu ideología y empiezas a prometer cosas que sabes que no se van a poder cumplir. Entonces digo yo, sociedad chilena, amigos que nos escuchan, no será el minuto de que nos pongamos pragmáticos y digamos, a ver, esto sí, esto no, porque funciona o porque no funciona. Cortémosla con la polera, que los blancos son buenos, que los negros son malos o viceversa. Rocío, estamos en un momento clave y yo me quiero colgar de una conversación que te escuché con Nico en el Política Podcast, en donde ustedes analizaron el cambio de gabinete y tú decías, yo quiero volver a creer, yo quiero de verdad tener como el beneficio de la duda y ver qué pasa. Y yo decía, mi amiga Rocío es tan cándida, es tan ingenua, digo yo, ¿por qué quiere volver a creer? ¿En qué se basa? Bueno, yo creo que todo el mundo quiere volver a creer, pero yo, que soy más mayorcita, quiero resultados, quiero empezar a ver cosas sensatas, quiero que si me hablan del 6% de pensiones, yo digo, ¿de dónde salió ese 6%? ¿Por qué no 4? ¿Por qué no 10? Y si luego ponen el 6 sobre la mesa, bueno, ¿por qué va a ser 3-3, 4-2, 5-1? ¿Por qué? ¿De dónde salen esos números? Explíquenme por qué eso le hace bien al país. ¿Hasta qué horizonte ustedes están viendo? ¿Están pensando en los próximos 2 meses, 2 años, 10 años, 50 años? Cuéntenme, por favor, porque yo necesito volver a creer igual que tú, Rocío. Pero es que ahí justamente, claro, esta conversación la tuvimos el día jueves, justo después del cambio de mando, donde con Nico analizamos específicamente, yo le decía, más que quién entró y quién no entró al gabinete en ese sentido, es cuál es la conversación y justamente yo quiero volver a creer en el sentido de, oye, dejemos la cuestión atrás y por favor resolvamos lo que tenemos acá adelante. Y por eso yo digo que en este minuto, este ejercicio que estamos haciendo de hacer una nueva constitución, es, oye, dejémonos de tontera, tenemos el momento ahora de resolver esta cuestión, tenemos actores en la mesa que efectivamente se están dando el trabajo de hacerlo, tuvimos un comité de expertos que apoyó hasta cierto, o sea, que entregó una parte a la sociedad civil, a la ciudadanía, conversando, y a lo mejor no a la sociedad civil, a los partidos políticos en este minuto, conversando después los distintos representantes ahí, pero ya lo tenemos, ya estamos conversando, y si no, bueno, esto se cierra aquí, pero vamos a seguir conversando. O sea, hay cosas que todavía nos quedan por resolver a nivel constitucional, aunque esto se vote en contra. Eso tenemos que tenerlo claro, porque, y ahí está la pregunta, ¿qué cosas hay que cambiar del proceso anterior? En el caso en particular, y aquí me quiero dar la vuelta también con Cataldo, que era el ministro, y me quiero ir al momento en particular, él es probable que más que sea porque es comunista, es porque demostró ser muy pragmático en ese sentido. Viene como de la línea de los pragmáticos del Partido Comunista. Y eso lo pudimos ver cuando desde la Subdere fue capaz de interactuar con
alcaldes con distintas autoridades, distintos partidos políticos y resolver problemáticas específicas que fueron encomendadas, como el tema de los narcomausoleos, por ejemplo, que fue una de las cosas que a él le pusieron enfrente y que pudo ir avanzando. Entonces, más allá de la ideología de cada partido político, el actor que está funcionando dentro de ese partido, hay que ver el nivel de pragmatismo que tiene. Y en ese sentido es cuando yo digo, tenemos un nuevo ciclo político. Y donde vemos también a nivel de convención constitucional, que tenemos, de consejo constitucional, que también los actores que están en este minuto son bastante pragmáticos. ¿Por qué lo digo? Porque los representantes de republicanos, por ejemplo, que también se habla de un partido como bastante ideológico, también están siendo bastante pragmáticos a la hora de sentarse a conversar. Por lo menos lo que se ha visto hasta ahora, y es lo que tenemos que seguir viendo cómo sigue. La presidenta del Consejo Constitucional ahora ha sido súper pragmática en cómo se han ido dando las hechos. No hemos tenido grandes aspavientos, no hemos tenido la conversación que vimos del otro lado cuando estaba arriba, con grandes aspavientos, con que ahora las conversaciones las vamos a poner nosotros. No, han sido bastante pragmáticos en el discurso. Entonces, yo veo que en este minuto, y después de la conversación que tuvieron el día jueves también el presidente con Chile Vamos, también, al parecer, en este nuevo ciclo, y en lo que yo quiero creer ahora, es que estaría primando más el pragmatismo que el tema de la ideología irracional. Ok, entonces si nos vamos al pragmatismo, yo creo que después de 1 año y medio de gobierno, yo creo que el presidente Boric se convenció de que necesitamos crecer, ¿no es cierto? Porque con recursos es donde se pueden hacer las cosas. Yo sé que más allá de la reforma tributaria, que en este minuto están viendo dónde cierran los canales de evasión, de elusión, eficientar un poco el Estado, pero necesariamente él mismo lo dice, necesitamos volver a crecer, lo dice Marcel, lo dice todo el mundo. Pero cuando tú dices eso, Rocío, tienes que ver, bueno, entonces, ¿cómo vamos a crecer? Porque cuando llega un gran proyecto, se presenta y se rechaza, tú dices, pero entonces no estamos siendo coherentes, porque resulta que necesitamos recursos, entonces tenemos que facilitar que lleguen los proyectos y no rechazarlos. Entonces, ahí va mi primer punto. Cuando tú tienes un convencimiento de que esa es la ruta, tienes que ser capaz de sostener eso y no decir, es que las quiero todas. O sea, en el fondo, quiero recursos, pero no quiero los proyectos porque afectan al medio ambiente. Y lo estoy pensando con el litio, y lo estoy pensando con muchas iniciativas que luego, bueno, vamos a ver el Consejo de Ministros cómo vota, 3 iniciativas que estaban súper importantes el miércoles y que se pospusieron por el cambio de gabinete, pero vamos a ver, yo tengo la lupa puesta ahí para ver si hacen coherencia entre el discurso y la acción. Ya, pero aquí quiero hacer una salvedad y quiero que después volvamos a la convención, pero lo que quiero hacer la salvedad es que lo que tú acabas de decir es tan incongruente como lo que dijo el presidente, en el sentido que dijo, bueno, ahora que saqué a Jackson me tienen que aprobar el 4.2. Po. No, tú tienes que presentar un proyecto con ciertas reglas y el proyecto tiene que seguir esas reglas para ser aprobado. Si vamos en esa línea, ok, check. No me puedes presentar cualquier proyecto y a costa de cualquier cosa. Yo creo que eso también es súper relevante. O sea, veamos los proyectos y que efectivamente cuenten con las bases y están cumpliendo con las reglas, que sean aprobados. Ahí yo me cambiaría. No es cualquier proyecto, no es a costa de cualquier cosa que el crecimiento tenga que irse dando. No, pero en eso estamos súper de acuerdo. Si el Ok, punto es que las normas son súper laxas, entonces son tan arbitrarias que al final pueden ir de 0 a 100 en función de quién las pone. Tanto es así que se votan de repente ministros encontrados. O sea, uno dice estamos ok y el otro dice no, no estamos ok. Entonces no hay un criterio único. O sea, significa que ok, tendremos que ir entonces, cerrando. Decimos, mira, la carretera, imagínate que dijesen, mire, hay que andar a una velocidad prudente. Chuta, cada uno encuentra que prudente es lo que a su criterio queda. Entonces te dicen, no, mira, 120. El que se pase 120, parte. Listo, quedó en- claro. en- Nadie puede discutir cuando te pasaste a 140. Te pasaste exceso de velocidad. Aunque tú seas Fittipaldi y manejas súper bien, para ti era súper prudente. No, señor. Aquí en las carreteras llegamos hasta 120. ya, Eso. pues entonces, si es que fuera así, el tema está no solo en cómo se va a votar esta lupa que tú estás mirando en el Consejo de Ministros, sino también en qué proyectos de ley hay para que sea menos arbitraria la decisión que tomen los ministros. O sea,
Si vamos a Exactamente. ver un cambio, tenemos que verlo también en el largo plazo, porque es no solamente los que ya están presentados, sino todos aquellos que se van a presentar, cómo damos conciencia, cómo entregamos para que entregamos las reglas del juego para aquellos que se presenten y las cumplan, efectivamente puedan seguir avanzando sin tener esta desazón de no sé qué es lo que va a pasar, porque es muy ambigua la interpretación de la regla. Entonces, al final es ir avanzando hacia ese Es, es- punto. es tal cual lo que dice Rocío. Cuando uno habla de incerteza jurídica, incerteza significa que, mira, no sé si me lo van a aprobar o no. Yo hice todo el papeleo que según yo considero que está y no sé, me lo pueden aprobar como me lo pueden no aprobar. Entonces, mira, ¿por qué no tomamos un acuerdo y traemos la mejor normativa mundial respecto a los temas que estamos hablando? No sé, pensemos en minería, pensemos y traigamos, copiémosla, agarrémosla a la pata. Y yo te aseguro que incluso así habría gente que se opone. Entonces, eso para mí es ideológico. Eso para mí es decir, no, yo las quiero todas. Quiero el crecimiento, quiero tener buenos derechos sociales, quiero tener garantías, pero no te entrego los recursos. Esa es la conversación que tenemos que tener. ¿En qué estándar nos vamos a situar de uno y del otro lado? Pero yo ahí haría como una bajada. Yo creo que es que no todos pensemos igual y que haya gente que se oponga, yo lo asumiría como ok, dentro de la sociedad hay personas que se oponen. Entiendo que por donde tú vas es más porque aquellos que están en la posición de autoridad y que tienen que aprobar o desaprobar sean lo más apegado a la legislación vigente. Y en ese sentido es donde está la conversación más arriba de cómo tú haces que esas personas entren en esos cargos. Y eso de nuevo, volvemos al tema de ese instituto, de cómo estás haciendo la conformación de las personas que conforman, que entran a trabajar en el aparato público. Y es ahí la conversación clave para que no pase lo que tú estás diciendo. O sea, si tú por un lado tienes reglas claras y por otro lado tienes personas que sean apegadas a la interpretación de esa ley, entonces no debieras tener esa problemática. Ahora, dentro de la sociedad hay personas que van a tener una sensibilidad hacia un lado y hacia otro y es válido que esto pase porque hay cosas que uno no ve que se le pasan y es parte de la conversación y de estar todos en comunidad. Entonces, más que algunos no lo aprueben, que no lo apoyen, es que las personas que estén en el cargo efectivamente jueguen con las reglas que están. Y aquí me voy a pasar a otro tema, que es el tema de el fallo GES. Y que yo sé que va asociado específicamente a contingencia, pero lo quiero llevar también a nivel constitucional, porque cuando conversábamos fuera de micrófono, con Alicia decíamos, bueno, ¿qué cosas pueden hacer cambiar la balanza? Hablábamos de corrupción por una parte, hablábamos de sistema político que a lo mejor no es tan sexy, pero que para cierto público, como yo, por ejemplo, es muy interesante que tengamos un buen sistema político. Y el tercero es algo social. Y me quiero ir a este tema de GES porque hubo un fallo esta semana donde nuevamente vemos al sistema judicial haciendo política pública, porque hicieron un fallo más allá de las personas que estaban reclamando, y ya lo habíamos visto anteriormente, y esto es política pública en el sentido de que está haciendo modificaciones y estaría llevando a que a nivel de entrega de servicios ya estaría cambiando. ¿Cachai? Entonces ahí se metieron en otro lado. ¿Por qué? Porque obviamente había un fallo, o sea, había un vacío que no se estaba llenando por parte de los políticos, entonces vino el sistema judicial y falló en general. Eso no puede pasar, creo yo. Yo creo que está fuera de, más allá de compartir o no el problema en particular, creo que ahí ya no podemos hacer que un poder empiece a pasar por sobre el otro, porque en verdad ahí nos vamos al carajo. Ahora, más allá de eso, a nivel constitucional, una de las conversaciones que fue la semana pasada con el convencional Carlos Recondo, hablaba del tema de salud y cómo eso se resolvería. Y aquí a nivel constitucional, sí podríamos estar frente a una respuesta, a un acuerdo nuevamente de cómo nos enfrentamos contra este problema de salud, contra, no sé si el problema de salud o la entrega del servicio, pero cómo enfocamos salud en el país. Es un temazo. Yo creo que si el tema de la salud se deja bien armadito y da
posibilidades de tener un sistema viable, yo creo que ese también es un factor que podría hacer cambiar la opción de aprobar el nuevo texto. Ahora, ¿qué queremos resolver en salud, Rocío? ¿Queremos tener acceso? ¿Queremos tener prestaciones garantizadas? ¿Queremos tener un sistema financiado? ¿Queremos tener la posibilidad de elegir? ¿Qué es lo que queremos finalmente? Porque no olvidemos que el problema que estamos viendo hoy día afecta a los fallos judiciales respecto de las ISAPRE. Y en la ISAPRE se atiende menos del 20% de la población. O sea, el 80% se atiende por un sistema público que tampoco funciona muy bien, digamos. O sea, también el tema de las listas de espera sale a cada rato, personas más, personas menos, pero la gente se muere esperando. Entonces, ¿qué queremos resolver a nivel de constitución respecto de salud? Me pregunto yo. Porque uno ve otros países en donde tú tienes efectivamente una salud pública más respondedora, digamos, pero como o sea, de nuevo, hay que elegir. O sea, no puedes tener el estándar de clínica resort garantizado para toda la población porque eso es impagable. Entonces, si queremos tener algo garantizado, quizás va a ser en un estándar como voy a hacer la caricatura, pero como veía uno antes un hospital público, que son piezas compartidas, ¿no es cierto? Quizás una hotelería no tan fina, pero por último te atienden y te atienden rápido. Entonces, esa también es una conversación que tenemos que tener, porque en este minuto está la desconfianza respecto al sistema público, que lo que más están viendo los consejeros es, por favor, que la gente tenga la posibilidad de elegir. En el fondo, no me obliguen a estar aquí porque yo quiero tener la posibilidad de arrancar a otro sistema porque me tinca que no va a funcionar. Bueno, de la conversación que se está dando actualmente, por lo que me comentaba el conversional Recondo, Carlos Recondo, era que hablaran de un seguro universal mínimo y sobre ese tú pudieras contratar cualquier prestador. O sea que efectivamente como el trance que se estaría dando ahí de la propuesta es que tú tienes, por un lado, los prestadores de salud, que sea de libre elección, pero además que el ente recaudador mínimo sea estatal. Y sobre ese tú puedas tener seguros complementarios que sean de cada uno, de cada ciudadano, que reduzcan o aumenten el gasto de bolsillo que tú tengas que entregar, que es lo que tú tienes que pagar extra con cada prestación. Esa es más o menos la conversación que se está dando. Ahora, si esto también queda zanjado a nivel constitucional de cómo tendríamos este servicio, yo creo que sería también un gran avance en cuanto a certeza jurídica, finalmente también, porque ese es otro negocio, lamentablemente el tema de las ISAPRE, que se está dando actualmente, que está quebrándose, que nos puede llevar incluso a las cortes internacionales al respecto por estos fallos que estamos teniendo ahora. Entonces, son temas que son profundos, que se entremezclan con la política pública, pero que te sientan las bases de cómo podría funcionar el nuevo sistema aquí en Chile y hacia dónde avanzar. Entonces, son conversaciones bien interesantes y que vamos a seguir, yo creo, reflexionando, querida Alicia, en el corto periodo, porque quedan solamente algunos meses de conversación de esta propuesta. Queda muy poco. Entiendo que son 2 semanas las que van a tener de reuniones en el Pleno, en donde se van a empezar a dar estas votaciones artículo por artículo, y nosotros justamente vamos a ir viendo ahora qué quedó en el texto que emana del Consejo, que luego tiene que ir nuevamente al Comité de Expertos, en donde ellos también revisan, hacen entiendo sus comentarios, y luego ahí me pierdo, no hice la tarea, Rocío, no sé si se vota nuevamente por el Comité de Expertos o no. Es que Pero esto tiene a ver, varias idas y vueltas, ¿verdad? lo que pasa es que una vez que sale de la comisión se va al comité de expertos y si hay momentos en los cuales, o sea, hay artículos en que la comisión de expertos no está de acuerdo, entonces vuelve y tiene que tener, pero para que no haya acuerdo al comisión, o sea, que no les guste un artículo como quedó redactado, son 3/5 que tienen que tener de expertos y ahí vuelve al pleno nuevamente y se vuelve a votar. Y después de eso, probablemente hay un momento, ahora, ojo, los expertos están en todas las comisiones ahora, están siendo parte del debate, o sea, no es como que vamos a ver cómo termina la votación y después veo qué es lo que hago, no, ellos están en este minuto, entonces son parte también del proceso y por lo mismo entienden el espíritu de las conversaciones que se están teniendo en cada comisión.
Alicia, se nos acabó el tiempo ya. Se nos acabó el tiempo, ya. ¿Viste? Si pasa volando, si no nos vamos a dar ni cuenta y vamos a estar en el plebiscito de salida. Así que muchas gracias por acompañarnos en esta conversación y los esperamos la próxima semana, en donde vamos a tener seguramente muchísimas más novedades que comentar, porque ya empieza la votación en serio. Así que, Rocío, gracias, buen fin de semana y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.